Bienvenidos, esto es Escaño 131 y en este programa queremos dar a conocer un poco más sobre esta ley aprobada por el Congreso que prohíbe el castigo físico y humillante a niños y adolescentes en nuestro país. Para hablar sobre este tema hemos invitado a la congresista Marisol Pérez Tello y luego también va a estar con nosotros la adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, la doctora Mayda Ramos Bayón. Esto es Escaño 131, vamos a regresar tras una breve pausa. Volvemos. Empezamos rápidamente esta edición de Escaño 131 y le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la congresista Marisol Pérez Tello, a quien tenemos ya en estudios. Por supuesto, le agradecemos por ayudarnos hoy a poder conocer más sobre esta ley que prohíbe el castigo físico y humillante para los niños que aprobó el Congreso. Congresista. ¿Cómo están? Bueno, en primer término agradecer la invitación que me permite desarrollar el concepto de la crianza con amor, de la educación con amor, que no es retórico. Necesitaba decisiones concretas del Estado peruano y se logró aprobar la acumulación de varios proyectos de ley, entre los cuales hay uno presentado por nosotros, por mi bancada, por mí, digamos, como planteé el proyecto, pero fue la bancada la que lo respaldó, porque esto es una demanda que ha venido buscándose hace muchos años y parece evidente, ¿no? O sea, nadie al que tú le digas, mira, los niños tienen derecho a ser educados con amor, te va a decir no. Pero detrás de eso supone una serie de conductas y de limitaciones a la potestad de los padres de castigar físicamente, que antes no existía. En el Código Civil anterior existía la posibilidad de que los padres corrijamos moderadamente a nuestros hijos. Pero la corrección moderada para unos... ¿Qué implicaba exactamente, el término moderado? Exactamente. Podía ser desde una llamada de atención hasta niños que han sido encerrados en sus casas. Es muy subjetivo en realidad. Castigados físicamente con latigazos, con chicote, privándolos de alimentos. Entonces hay estudios que muestran que sociedades violentas como la nuestra, que lo es, se originan en la familia, porque hay necesidad de fortalecer el elemento familiar. Y efectivamente la corrección con amor es una corrección más difícil, porque supone dedicación, supone premio y sanción, pero una sanción que no tiene que estar vinculada ni a la humillación ni al castigo físico. Entonces lo primero es eso, ¿no? Es el derecho a ser educado y criado con amor, que se materializa en la prohibición de castigos físicos y humillantes, que suponía, que es el típico, ¿no? Uno no se da cuenta cuando le dice al niño, pero qué bruto eres, pero qué tonto eres, pero nunca aprendes, que termina generando en él, ¿no? Exactamente, un sentimiento de minusvalía, que se refleja luego en su vida, ¿no? Y un niño criado en un medio violento normalmente repite el ciclo y termina siendo un padre violento, un esposo violento, una mujer sumisa. Y entonces eso, pensar en una sociedad proyectada a 10 años como la que queremos, con una cultura de paz, parte de pensar en hogares donde se destierre el grito, el insulto y la mentira en la formación de nuestros hijos. Los niños aprenden con el ejemplo, no con el discurso, ¿no? Ahora, esto, bueno, quienes nos están escuchando pueden decir a quién se le ocurrió esta norma. Esta norma no nace porque se le ocurrió a alguien así de por sí, ¿no? Sino que hay unas cifras que, por ejemplo, cifras y no solo del Ministerio de la Mujer, sino también de algunas otras entidades, ¿no? Donde, por ejemplo, el 28.6% dice que las madres en el país reconocen y aseguran que utilizan golpes o castigos físicos para poder corregir a sus hijos, ¿no? Y, bueno, luego la mayor cantidad de quienes ejercen precisamente estos castigos físicos o psicológicos contra los niños son los padres, es decir, que se origina en casa, ¿no? El problema se origina en casa. Han habido más de 15.000 denuncias el año anterior en el Ministerio de la Mujer respecto a denuncias de niños. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque te das cuenta que lo que hay detrás, Perla, hay mucha frustración. O sea, nosotros podemos describir un día normal y a todos nos ha pasado, ¿no? Que tienes un día difícil, llegas tarde, llegas agotado y entonces subes y el niño no hizo la tarea y el niño no se bañó y entonces el agobio y no pagaste la cuenta y entonces tu reacción termina siendo contra el niño, ¿no? Y entonces lo que recibe ese niño o esa niña es una carga de violencia acumulada por nuestra propia frustración que no contribuye. No se trata de crear un espacio mágico para los niños, pero idealmente
sí de formarnos y de prepararnos para la difícil tarea de darle a este ser humano, que es nuestra responsabilidad, una mirada distinta de lo que puede ser su vida. Las cifras son dolorosas. Sí. Esto ha sido estudiado por UNICEF, o sea, esto no se le ocurrió a un loco. Costa Rica ha incorporado el derecho al buen trato, que era como nosotros planteamos esta educación con amor en su legislación como tal, el derecho al buen trato. Nosotros hemos utilizado la fórmula negativa, hemos combinado la fórmula negativa con la positiva, o sea, hemos puesto prohibición de castigo corporal humillante y derecho al buen trato, o sea, el doble. Pero acuérdate que nuestros padres fueron educados con la palmeta, ¿no? O sea, ¿quién no estudia? Hay una evolución, ¿Quién no se sabe a cocachos aprendí? Por supuesto que hay una evolución. Hay una evolución en los modelos de crianza. Exactamente. Para congresista, según las cifras también que tenemos y que se manejan, como usted bien lo ha mencionado, este maltrato está muy unido, se vincula mucho, por ejemplo, a la trata también, sí, claro, al abuso sexual, sí, claro, ¿no? Y vayamos ya al tema legal, al tema de las sanciones, ¿en cuánto se han incrementado? Y para que lo conozcan los padres, porque también hay maltrato de parte de, por ejemplo, los colegios. Sí, claro. Y de otros familiares, ¿no? Hemos visto a niños, niñas abusados por sus propios tíos, a veces primos, ¿no? O hermanos mayores, ¿no? Incluso. Los mayores niveles judicializados incluso de problemas en nuestro país están vinculados a temas de violencia familiar. O sea, no es poca cosa de lo que estamos hablando. Violencia familiar entre cónyuges, violencia familiar entre padres e hijos, entre hijos que están a cargo de sus padres que están en tercera edad y que son sometidos, maltratados y cuyas pensiones son arrebatadas a veces por los hijos, y no solamente eso, sino también sus propiedades. Y esta violencia familiar mal manejada porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque no sabes a dónde denunciar, porque hemos tenido que preparar también a los policías, a las mujeres policías que han ayudado mucho en esto, a entender que a una mujer dentro de su casa su esposo también puede violarla, porque el acto de amor es un acto voluntario. Figura, que es el cónyuge permisivo, ¿no? También. Entonces hay una serie de situaciones que se repiten, pero que en este paso que ha dado el Congreso, que además va a ser reconocido seguramente en el informe de la Convención de Derechos del Niño que se va a hacer en enero y que el Perú tiene que presentar, hemos desterrado una norma del Código Civil que permitía y que facultaba a los padres a corregir moderadamente. Moderado. Entonces ese es el gran avance legislativo en términos de decir, como sociedad no vamos a permitirnos la violencia físico-psicológica en la corrección. Y hemos incorporado el concepto de buen trato en la educación de nuestros hijos. Entonces eso supone, o sea, parece simplemente declarativo, pero no lo es, ¿no? Porque ahora das el primer paso a una participación del Estado en políticas de educación en general, ¿no? De educación de padres, y actitud, ¿no? Sí, claro, y en la que el fortalecimiento de la familia a partir de una educación no violenta tendría un reflejo en la sociedad. O sea, las cosas no se pueden hacer de arriba abajo. Las grandes transformaciones sociales se hacen de abajo arriba. ¿Y cuál es el núcleo de un Estado? ¿Cuáles son los mini núcleos a partir de donde sociedades intermedias, para hablar en términos doctrinarios? La familia es la primera. Tu primera aproximación a la sociedad es tu familia. Si en tu primera aproximación a la sociedad tu madre te cachetea, tu padre te dice bruto, a tu abuelito lo tienen encerrado en un cuarto y le dan comida fría a las 4 de la tarde, se roban su plata con el cuento de que le van a comprar medicinas que nunca le compran. A la persona que ayuda en la casa le dan una comida distinta y la hacen trabajar no 8 horas, no 10, sino 20, porque la señora no quiere pararse a tomar un vaso con agua. Entonces, si eso es lo que tú ves, ¿en qué te conviertes? ¿En qué te conviertes? ¿Qué cosa le puedes pedir a un niño o a una niña que ha recibido este conjunto de influencias? Estoy hablando de lo grueso, pero también te puedo hablar de lo delgado, ¿no? Al niño al que tú le dices, no mientas, si me mientes, te voy a castigar, no me mientas. Y de pronto te llama alguien cuya llamada no quieres contestar y le dices, dile que no estoy, ¿no? Entonces, estas contradicciones constantes. Ahora, todos lo hemos hecho. O sea, que yo creo que no hay un padre que no pueda decir, yo he metido la pata 1000 veces, ¿no? Mi hija, cada vez que yo le decía, Arena, te voy a ahorcar, se moría de risa y me decía, no puedes porque tú has hecho la ley de buen trato. Y le decía, no, la vamos a probar. Y yo creo que es correctivo. Creo que es bueno que los niños sepan que tienen derecho a ser educados con amor. Las sanciones, sobre las sanciones. No hay sanciones. ¿Cómo se modifica? No hay, obviamente hay una sanción ahora al tú quitarle al padre la posibilidad que corrija moderadamente. Si un niño presenta un daño físico, no puede ser atribuido a una corrección disciplinaria,
O sea, tiene que haber, hay una explicación de qué cosa pasó con esa criatura. O sea, hay niños que los han matado porque le jalaron los pelos y los aventaron contra la pared, ¿no? Entonces hay niveles de violencia en nuestros hogares que pueden tener muchas explicaciones, pero que nos obligan como padres a pensar por qué. O sea, ¿qué hace que una persona llegue? Porque nadie puede pensar que alguien no ama a sus hijos. Que una persona llegue a su casa y pueda agarrarle los pelos a una criatura y darle tantas veces a la cabeza que termine terminando de llevarlo al hospital o a la clínica. Y esa es una frustración personal no canalizada que también responde a una serie de patrones sociales que hay que decodificar. O sea, como sociedad tenemos que ser capaces de saber qué cosa hay. No, todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, yo misma, el resultado de nuestra historia. Claro. O sea, todos y de somos experiencias y de la realidad que hemos del padre que llegaba borracho, de la madre que aguantaba el golpe, del hermano brillante que siempre fue el ejemplo y tú que nunca lo fuiste, de los platos que te mandaron a lavar porque tus hermanitos no lavaban, de la presa más grande que se la dieron al hombre y te la quitaron a ti. Y eso hay que decodificarlo, igual que el racismo. O sea, la mala costumbre en que nos hemos creído todos que somos una sociedad donde el racismo no existe, cuando existe, está y hay que erradicarlo y para eso hay que decodificarlo. Y ¿no? si sumamos a esas experiencias que usted señalaba y con este grupo de personas o bueno de puntos de vista que dicen que precisamente la flexibilidad en la crianza es lo que produce, lo que causa luego el pandillaje, los barristas, estos barristas pues que de hecho todos sus actos conectan con la violencia, ¿no? Pero toda esa data está estudiada, o sea, esto no es romanticismo, son estudios científicos y psicológicos que demuestran que un niño que proviene de un hogar violento es violento. O sea, Lo que pasa es que hay derechos que hay que respetar, pero también hay deberes que hay que cumplir. No, es que uno no puede hablar de un derecho sin un deber, y tanto derecho como deber escrito con D mayúscula. Exacto. Porque el correlato del derecho, de tu derecho, es mi deber, y el de mi derecho es tu deber. Entonces tenemos este conjunto de obligaciones y de límites que nos permiten vivir en sociedad, Perla. Entonces, educar a un niño con amor no significa educar a un niño caprichoso. Significa poner límites, pero no límites con una cachetada o con un insulto, con un maltrato. Es que es más difícil. La fácil es el cachetadón, el miedo, la chancleta, ¿no? Qué difícil, ¿no? O sea, ¿quién no ha visto la chancleta volar? Por lo menos en mi época ya, mi mamá felizmente que la agarré cansada, como es la puntería, pero la chancleta volando para todos lados es pues parte de nuestra... Y los ajos también, ¿no? Y sí, muchachita de miércoles, ¿no? Entonces esas cosas... Hay límites, los límites son... La línea es delgadita, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces le puede decir a un niño bruto sin que el niño se lo crea? ¿Todos los niños necesitan que les digas bruto 20 veces antes de creérselo? ¿Habrá uno que se lo dijiste una vez y que siente que es bruto? ¿No? ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo y qué gordita estás para que la criatura se vea en el espejo y efectivamente empiece a sentir que termine con bulimia o con anorexia? Exacto. Entonces, hay que ser conscientes de las consecuencias de que yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos los hombres y mujeres en nuestro país, padres o no, porque también los tíos tienen un rol y también los hermanos tienen un rol y también los abuelos tienen un rol y los maestros tenemos un rol, y el señor que está por la calle y ve un niñito que está vendiendo caramelos también tiene un rol. O sea, la protección de nuestros niños es un deber, porque estamos formando la sociedad del futuro que queremos. En ese camino, congresista, y en ese trabajo, en ese arduo trabajo, esa es una modificación al código. Creo que es la más importante, porque supone un cambio de paradigma. Vamos terminando. ¿Qué está pendiente? ¿Qué modificaciones están pendientes? El código de los niños, niñas y adolescentes, amplio, ¿no? El código está pendiente desde el año 2012. Ahora, no creo que lo aprobemos en estos 4 meses y mejor si no lo aprobamos. Yo creo que hay que esperar el informe del comité y de la convención de las recomendaciones que se nos va a dar a nivel de Naciones Unidas, porque nuestro código el planteamiento del código que está en el Pleno tiene una serie de limitaciones en el tema de derechos sexuales y reproductivos de los niños, en el tema de si el niño o niña es sujeto o objeto de derechos, en el tema del uso del lenguaje de género para darle existencia a la niña como niña, el tema de los castigos corporales que por lo menos ya se han resuelto, el tema de los menores infractores, el tema del derecho al trabajo de los niños, hasta dónde termina, trabajo infantil. Pero en eso estoy de acuerdo. Pero en estos 5 temas que te estoy mencionando, y todo el tema de adopciones, por supuesto, no hay claridad. Entonces yo creo que después del informe de la Convención de Derechos del Niño, que es el primer trimestre del 2016,
si somos capaces entre marzo y junio de esas recomendaciones plasmarlas en el código, vale la pena aprobarlo. Si no, mejor es trabajar eso con tranquilidad. Tiene muchos años trabajándose, pero son cambios de paradigma. Usted es una de las impulsoras, por cierto, hay que reconocerlo. Sí, pero no del modelo que se aprobó en el Pleno. A mí ese modelo no me gusta. Yo creo que ahí hay que solucionar el papel del niño o niña como sujeto objeto de derecho, su derecho a la participación en la toma de decisiones. Ya esto se corrigió. Entonces, no sé si seamos capaces en un Pleno de encontrar equilibrio sobre el derecho sexual y reproductivo de un niño, ¿no? No es un tema sencillo, es un tema bien sensible, pero yo creo que se merecen nuestros niños y niñas que les demos el tiempo y la preparación. Ese código, en el fondo, es el sueño de los niños que queremos, ¿no? O sea, estamos escribiendo ahí cómo quieres que ese niño sea en 10 años. ¿Quieres que sea un niño que conozca y maneje su sexualidad con responsabilidad, en función de sus propias convicciones, que eso es un tema familiar? ¿Quieres que sea un niño que sepa tomar decisiones y las asuma, construya ciudadanía, que sepa que si va a votar el 10 de abril tiene que estudiar los planes porque no va a estudiarlos por otro y porque el otro puede no tener sus necesidades? Claro. ¿Quieres que sea un niño que al tomar sus decisiones asuma las consecuencias? ¿Quieres que sea un niño un joven o un hombre que sabe que tiene derechos y obligaciones? ¿Quieres que sea un hombre violento? Bueno, constrúyelo, no se hace por generación espontánea. De acuerdo. Se rompe círculos, ¿ah? Hay niños que logran salir de hogares violentos, pero con esfuerzos personales. Como sociedad, yo creo que es un avance importante y creo que esto solo hace que el año 2015 sea un año de mucha producción para el Congreso. Muy bien, congresista, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Hasta otra oportunidad, de todas maneras. Tenemos a la congresista Marisol Pérez Tello y nosotros regresamos rápidamente ya con nuestro segundo invitado en escaño 131. No se vaya, regresamos. Estamos de vuelta, usted está en escaño 131 y hoy estamos conociendo un poco más sobre esta ley aprobada por el Congreso de la República que prohíbe el castigo físico pero también humillante para los niños y adolescentes. Recientemente aprobado por el Pleno del Parlamento Nacional. Tengo que dar la bienvenida ya en este momento del programa a la doctora Mayda Ramos Bayón. Ella es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo y está con nosotros para ayudarnos a conocer un poco más de este tema, sobre todo que interesa a padres de familia y, por qué no, a toda la ciudadanía. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. ¿Qué implica esta nueva ley y cuánto significa? Para muchos significa pues que se ha avanzado bastante, sobre todo a nivel de Latinoamérica, donde creo que estamos considerados ahora como el 9º país que tiene una norma como esta, ¿no? Así es. Creo que primero habría que preguntarnos por qué era necesario tener una norma de estas características. En realidad, y contrariamente a lo que se puede creer, ha costado mucho lograr la aprobación de esta norma. Nosotros sabemos que el castigo físico contra los niños, las niñas, es una práctica bastante generalizada, socialmente aceptada, en esta lógica que los niños, las niñas son de propiedad de sus padres, de sus madres, y en consecuencia ellos pueden hacer lo que deseen con sus niños y pueden corregirlos de la forma que deseen. Eso no es así, pero esa realidad fue la motivación para para luchar porque el Perú contara con una norma de esta naturaleza. Agradezco muchísimo al Congreso de la República el haber aprobado esta norma largamente esperada. ¿Y qué significa? En principio, significa que ahora el castigo físico contra niños, niñas y adolescentes está totalmente prohibido. Lo que dice la norma es se prohíbe, como bien lo decías al principio, no solo el castigo físico, sino también el castigo humillante. Entonces, que quede claro eso, está prohibido cualquier tipo de castigo contra niños, niñas y adolescentes con el objetivo de corregirlos. ¿Y qué pasa cuántas veces hemos escuchado decir a nuestros tíos o a nuestros abuelos, es que a ese chico le falta mano dura? Efectivamente, por eso te digo, es una práctica social legitimada, aceptada, que sin embargo no da ningún resultado, porque sabemos que los niños tienden a repetir las conductas que observan en su hogar. Entonces, niños que crecen en ambientes de violencia, lo que van a hacer es usar esas mismas pautas para corregir. ¿No? Eso dicen los psicólogos y efectivamente eso está demostrado, ¿no? Entonces, por eso es importante que esté prohibido. Porque hasta antes de esta ley, el código permitía la corrección moderada.
Pero el término moderado es un término tan subjetivo que lo que es moderado para mí puede que no lo sea para ti. Como entonces, los colores. Lo primero, esta ley es fundamental por eso, porque ahora, y se los decimos a los papás, a las mamás, a los educadores, está totalmente prohibido. Es decir, no solo es para padres, para papás, sino es también en todos para los profesores, ámbitos. En todos los ámbitos donde se desenvuelven los niños o niñas, ¿no? En la escuela, los centros de acogida, los centros de acogimiento residencial, la familia, todos los entornos donde los niños se desenvuelven. Lo que esta ley busca es generar el buen trato. O sea, lo que los niños y niñas se merecen en este país es ser bien tratados. Y eso es lo que se busca con la ley. La ley es el primer paso. Era importante contar con ella, sin embargo, no es suficiente. ¿Qué queda? ¿Cuál es el desafío? Que es implementar programas de educación, de orientación a las familias. Porque ¿qué pasa cuando un papá o una mamá corrige con violencia a su hijo o a su hija para que haga bien la tarea? No es falta de amor, pero ese padre, esa madre no sabe cómo hacerlo de otra manera. Probablemente a él o a ella le corrigieron así. Entonces, de lo que se trata ahora es de enseñarles. ¿Y cuál es la propuesta? ¿A través de qué entidades, no sé, gobiernos regionales, municipios? ¿Cómo se puede implementar estos programas? En primer lugar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene que implementar programas eficaces de orientación, de ayuda a las familias. El Ministerio de Educación también tiene un rol importante y los profesores, profesoras deben entender que jamás pueden usar la violencia. ¿Y los centros educativos? También, por supuesto. Por eso te digo, los docentes tienen que saber que no pueden bajo ninguna circunstancia usar violencia contra los niños y las niñas. Pero pasa también que a veces los profesores tampoco saben muy bien cómo hacerlo. Claro. Por eso es tan necesario la educación. En los colegios ahora se ha implementado desde hace un buen tiempo la escuela para padres, ¿no? Que bueno, no es exactamente... Es más para madres que para padres, además. Quienes acuden son generalmente las mamás. Bueno, sí, pero digamos, ¿sería algo como eso, este tipo de programas? Por supuesto, hay que aprovechar todos esos espacios para educar a los padres, a las madres de familia. Que entiendan que esto que te decía al principio, con violencia no vas a cambiar conductas. Lo único que vas a hacer es enseñar un modo de educación que no queremos que se repita. Correcto. Entonces es el llamado al Ministerio de la Mujer. Al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación, inclusive al Ministerio de Inclusión Social también, para que en sus programas sociales incluya este tema de la no violencia, ¿no? Que es contra los niños en sus programas para niños de los primeros años, se incluya este factor, educar sin violencia. Hay unas cifras que de verdad son tristes, ¿no? Porque la violencia está más generalizada hacia el género femenino, es decir, hacia las niñas y mujeres adolescentes. ¿Esto qué revela o qué significaría en nuestra sociedad? Incluso también hay otras cifras donde se revela que, pues, si podemos pensar que ciertos niveles socioeconómicos son ajenos a esta violencia o estos maltratos, pues no es así. Efectivamente, lo primero es el reflejo de una sociedad que todavía no le da a la mujer el lugar que le corresponde desde niña, porque muchas veces hablamos de los derechos de las mujeres, pero nos olvidamos que para llegar a ser mujer primero ha sido niña, ha sido adolescente. Entonces, si queremos una mujer empoderada, que sepa hacer respetar sus derechos, le tenemos que enseñar desde pequeña. O sea, no hablamos de la mujer solo y la mujer adulta, de la niña, del adolescente. Y eso es importante informar, enseñar, ¿no? El respeto a los derechos de los niños, las niñas, la atención a la niña como tal, porque un niño y una niña no son exactamente iguales porque tienen la misma edad. Tienen necesidades diferentes, realidades distintas que hay que atender. Entonces, estas cifras lo que reflejan es el menosprecio que todavía existe hacia las mujeres. Usted hablaba del papel importante que le corresponde al Ministerio de Educación y a los centros educativos, de enseñar, educar al niño cuáles son sus derechos, también cuáles son sus deberes. Pero no solo a los niños, sino también a los docentes. Exacto. ¿A dónde acudir? Bueno, un niño de 3, 4 años que sea abusado va a ser un poco difícil él lo denuncie, lo revele, pero ya un poco más grande quizá. ¿A Por dónde eso es tan acudir? importante que el profesor, la profesora estén debidamente capacitados.
porque como sabemos, por desgracia, el mayor número de violaciones sexuales ocurren en el entorno del hogar. Entonces, si es en el hogar, el niño o la niña no va a acudir a su mamá ni a su papá. Debería ser la profesora, el profesor, la primera persona en quien ese niño o esa niña confíe y le transmita su problema. Y este docente está en capacidad para dar una respuesta adecuada. Sí. Muchas veces el mismo docente se asusta con la noticia y sencillamente tiende a esconderlo. ¿No? Efectivamente. Y en cuanto al tema de niveles económicos, lo que ocurre es que quienes denuncian estos tipos de abusos generalmente son personas del nivel económico en los niveles económicos A y B también esto ocurre. Y está bastante presente. Lo único que no lo denuncian, ¿no? ¿Y qué sucede cuando existe, por ejemplo, la mamá, en este caso, que ve que también es violentada, también es abusada y permite? Entonces se convierte no solo en cómplice, silencioso, sino también va a tener responsabilidad, ¿no? Pero no deja de ser víctima también, ¿no es cierto? Esa mujer no tiene elementos para defenderse ella, no va a tener elementos para defender a sus hijos. Por eso es bien importante la implementación de programas de apoyo a las familias. Hemos visto a través de los medios de comunicación mujeres maltratadas, que también se maltrataba al niño y luego el agresor acaba eliminándose, ¿no? Suicidándose, lo hemos visto. Efectivamente. Lo que pasa es que necesitamos más programas de apoyo, de sustento. Actualmente esa es la gran debilidad que tiene el Estado peruano. ¿Qué cosas se puede hacer para empezar? Tenemos las defensorías municipales del niño y del adolescente en la mayoría de municipalidades del país. Estos espacios podrían ser la puerta de entrada. Ellos tendrían que recibir capacitación ahora para poder recibir quejas, denuncias por este tipo de casos de castigo físico y humillante, porque los casos de violencia sexual ya son de naturaleza delictiva, entonces allí se va a la comisaría o al Ministerio Público, ¿no? Que casi siempre están vinculados, ligados, pero hay que especificar que son distintas entidades. Sí, porque el castigo físico y humillante puede ser ocasionado por un papá o una mamá que quiere que su hijo haga la tarea y para eso le jala la oreja repetidas veces, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a llevar a la cárcel a ese papá, a esa mamá? No, porque no queremos deshacer la familia. Pero ese papá y esa mamá tienen que aprender que hay otra forma de educar, hay otra forma de hacer que sus hijos logren cumplir con la tarea, por ejemplo. Entonces, ¿quién le da ese apoyo? ¿Dónde van? Actualmente no tienen dónde. Creo que las de MUNA, estando en las municipalidades y siendo un espacio cercano a la gente, podrían ser el espacio adecuado para orientar a las familias. Según la evaluación, el análisis que ustedes han hecho de esta situación, ¿qué otros complementos se puede hacer para que esta ley sea efectiva, ¿no? Lo primero era tener la norma, que ya te digo, no fue una tarea fácil y como tú bien lo señalaste al principio, somos el 9º país en América Latina y a nivel mundial somos el país número 45, porque antes de esto ya habían 44 países que han implementado una ley específica contra el castigo físico y humillante. O sea, el primer paso está dado. Lo que nos queda como reto es lo que te vengo diciendo, implementar programas de apoyo a las familias para que entiendan cómo con violencia no vas a corregir ni vas a educar, ni se va a educar bien a los niños, a las niñas. Correcto. Nos ha faltado tiempo para conversar sobre menores infractores, que también forma parte de este paquete de modificaciones que se tienen que hacer al código, ¿no? Esa es otra demanda que tenemos, ¿no? Para tratarlos adecuadamente. La normatividad tal como está no es respetuosa de sus derechos. En todo caso, son tareas pendientes que le quedan al nuevo Congreso, ¿no? ¿Cree usted? Así es, efectivamente. Y así como esta, algunas otras que ustedes han observado. El tema del embarazo adolescente, por ejemplo, hay un Plan Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente que es importante implementar. El tema del bullying, el tema de la violencia escolar en general. Que no es novedad, ¿no? Sino que ahora está más difundida, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que ahora los sistemas de información son en tiempo real, son mucho más rápidos, las redes sociales son manejadas por los mismos chicos, entonces la información está más al alcance de la mano, ¿no? Entonces por eso el reto de nosotros como país, como Estado, es cómo respondemos a eso de forma rápida, oportuna y adecuada. Defensoría del Pueblo es una institución que está ahí para casos como estos. ¿A dónde puede acudir una persona, un niño, un adolescente que es víctima precisamente de Nosotros tenemos una línea gratuita que es... Vamos culminando ya con esto. La línea gratuita de la Defensoría del Pueblo es la 0815-170 o tenemos un chat virtual
en la página web www.defensoría.gov.pe. Tenemos el Twitter, que es @defensoría_Perú, el Facebook también de la Defensoría. A través de cualquiera de estos espacios, los niños, las niñas, cualquier persona puede formular su consulta a la Defensoría. Muy bien, muchas gracias. Gracias Doctora a ustedes. Mayra Ramos Bayón, la teníamos aquí con nosotros hoy y bueno, hasta cualquier momento, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. La Mucho doctora gusto. entonces Ramos Bayón, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, hoy nos estaba ayudando a conocer un poco más en qué consiste y cuáles son las implicancias de esta ley aprobada por el Pleno del Congreso que prohíbe el castigo físico y humillante a niños y adolescentes en nuestro país. Esto ha sido todo en esta edición de Escaño 131. Yo los invito a continuar la próxima semana con un nuevo programa. Gracias por su sintonía.